Hola, en esta clase vamos a comenzar a analizar los distintos mecanismos que utilizan las sustancias para atravesar las membranas. Pero antes vamos a hacer algunas consideraciones previas, es decir, vamos a revisar algunos conceptos importantes para poder comprender este tema. El primero importante es que el citosol de las células, es decir, la parte líquida del citoplasma, es una solución acuosa. Y esa solución acuosa está formada por un solvente, que es el agua, y varios solutos disueltos en ese solvente. Estos solutos pueden ser sales minerales, oxígeno, dióxido de carbono, etc. ¿Pero qué es una solución? Una solución es una mezcla homogénea que está formada por una o más sustancias. Una solución está formada por una sustancia que se encuentra en mayor proporción, llamada solvente, más una o varias sustancias que se encuentran en menor proporción, a las cuales se las llama solutos. Otro concepto que vamos a utilizar al describir los mecanismos de transporte es la concentración de una solución. ¿Qué es la concentración de una solución? Es la relación que existe entre la cantidad de soluto y el volumen en el que ese soluto está disuelto. Si tomamos en cuenta la concentración de una solución puede ser diluida, como en este caso, cuando las partículas del soluto están más separadas entre sí, ya sea porque hay poco soluto o porque hay mucho solvente. Por otro lado, una solución se dice que es concentrada, como en este caso, cuando las partículas del soluto están más próximas entre sí, ya sea porque hay mucho soluto o porque hay poco solvente. Hay una característica de las membranas biológicas que es muy importante a la hora de analizar los mecanismos de transporte, y es la composición química. Cuando describimos la estructura de la membrana, dijimos que la bicapa lipídica, que constituye la estructura básica de esta membrana, dejaba en su zona central una zona hidrofóbica. Esa zona hidrofóbica, en el centro de la bicapa, va a ser la responsable de que las membranas sean selectivamente permeables. ¿Por qué? Porque esa zona hidrofóbica va a funcionar como una barrera para las moléculas hidrofílicas, es decir, para aquellas moléculas que tengan zonas polares o cargas eléctricas netas. Como consecuencia de esto, las moléculas hidrofóbicas van a atravesar la membrana más fácilmente, disolviéndose o tomando contacto con esta parte hidrofóbica de la membrana, mientras que las moléculas hidrofílicas van a atravesar la membrana gracias a la ayuda de una proteína transportadora. No les va a resultar tan fácil el pasaje. Cuando tratamos de determinar cuál es el mecanismo de transporte que va a utilizar una sustancia a través de la membrana, tenemos que tener en cuenta algunas características de esta sustancia. En principio, el tamaño y la polaridad de las partículas de la sustancia van a ser decisivas para determinar el mecanismo de transporte. Las moléculas pequeñas y las moléculas no polares van a atravesar la membrana fácilmente, pero las moléculas polares más grandes o los iones van a requerir de proteínas transportadoras, debido a esta zona hidrofóbica que presenta la membrana en el centro de la capa de fosfolípidos. El otro factor a tener en cuenta es la dirección del transporte según el gradiente de concentraciones. ¿Qué es el gradiente de concentraciones? Es una diferencia de concentraciones entre dos zonas o entre dos soluciones. Cuando existe un gradiente de concentraciones, una de las soluciones, a las que se la llama hipertónica, presenta una mayor concentración de soluto que la otra, a la cual se la llama hipotónica.
Cuando hablamos de una célula, ya habíamos dicho que el citosol, es decir, la parte líquida del citoplasma de la célula, es una solución acuosa, y el medio extracelular que rodea a esa célula también es una solución acuosa. Esa solución acuosa que está fuera de la célula puede ser una solución hipotónica cuando su concentración de soluto es menor que la del citoplasma. Puede ser isotónica cuando su concentración de soluto es igual a la del citoplasma, o puede ser hipertónica cuando su concentración de soluto es mayor que la del citoplasma. En el primer caso vemos que la concentración del citosol es mucho mayor que la concentración de soluto fuera de la célula. Por eso decimos que este medio extracelular es una solución hipotónica con respecto al citoplasma. Por otro lado, cuando las concentraciones de soluto a ambos lados de la membrana son iguales, el medio extracelular es una solución isotónica con respecto al citoplasma. Y en el tercer caso, cuando la concentración de soluto en el medio extracelular es mayor que la del citoplasma, decimos que este medio extracelular es una solución hipertónica con respecto al citoplasma. Si tenemos en cuenta la dirección del gradiente de concentraciones, vamos a ver que una de las posibilidades es que las partículas de esta sustancia se estén desplazando desde una zona de mayor concentración hacia una zona de menor concentración. Este tipo de desplazamiento se denomina movimiento a favor de gradiente. Las partículas de la sustancia se mueven desde la zona de mayor concentración hacia la zona de menor concentración. Este movimiento no requiere de energía, porque es un proceso espontáneo. Debido a eso, entonces, como no requiere energía, se lo denomina transporte pasivo. Por otro lado, el movimiento de las partículas de una sustancia también se puede producir desde la zona de menor concentración hacia la zona de mayor concentración. Pero este tipo de movimiento no es espontáneo, sino que requiere del aporte de energía. Por eso se lo denomina transporte activo. Cuando las partículas de una sustancia se mueven desde la zona de menor concentración hacia la zona de mayor concentración, a ese tipo de movimiento se lo llama movimiento en contra de gradiente. Resumiendo entonces, los mecanismos de transporte a través de la membrana, según su gradiente de concentración, pueden ser movimientos a favor del gradiente o en contra del gradiente. Si el movimiento ocurre a favor de gradiente, es decir, las partículas se están moviendo desde la zona de mayor concentración hacia la zona de menor concentración, ese tipo de movimiento no requiere de energía y se lo denomina transporte pasivo. Cuando las partículas de la sustancia se mueven desde la zona de menor concentración hacia la zona de mayor concentración, ese tipo de movimiento sí requiere de energía y se lo denomina transporte activo. En la próxima clase vamos a hablar en detalle de estas dos formas de transporte, especialmente vamos a hablar primero de los mecanismos de transporte pasivo.